Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver reacciones heterogéneas catalizadas por sólidos. Para hacer esta presentación me guié por el libro Castellano y algunos otros libros. Bueno, vamos a describir un poco la catálisis heterogénea. Vamos a ver los mecanismos para tratar de llegar a una ecuación cinética. Vamos a hablar un poco del envenenamiento de los catalizadores y de la catálisis en la industria. Bueno, el catalizador participa activamente de la reacción química, pero no afecta a la composición de equilibrio del sistema. Solamente acelera la velocidad de la reacción. Acá tenemos un diagrama de energía potencial y vemos que el catalizador hace que la reacción ocurra por una vía alternativa con menor energía de activación. Si esta era la energía de activación de la reacción original, la reacción con el catalizador tiene una menor energía de activación, lo cual hace que la reacción sea mucho más rápida. Los catalizadores pueden ser homogéneos o heterogéneos, pero es tan usado el catalizador en la industria heterogéneo que vamos a estudiar específicamente en este caso los catalizadores heterogéneos. Desde hace mucho tiempo se sabe que agregar partículas de metales en las reacciones químicas produce que las reacciones se aceleren. Antes se creía que el polvo del metal actuaba como concentrando los reactivos sobre la superficie del metal. Ahora se sabe que realmente son verdaderos catalizadores en el sentido de que hay una reacción química en la superficie del catalizador. Fíjense, esta imagen la saqué del libro Witten, donde se muestran varios catalizadores de metales, sobre todo metales de transición, que son muy eficientes para actuar como catalizadores. Acá además escribí ejemplos de la descomposición, por ejemplo, del yoduro de hidrógeno, que sin catalizador tiene una energía de activación de 184 kJ por mol, y con un catalizador con platino la energía de activación disminuye a 59 kJ por mol. Ahí también hay otro ejemplo de la descomposición del amoníaco con catalizador y sin catalizador. Son sumamente importantes los catalizadores. Primero, porque si una reacción en fase gaseosa quisiéramos aumentarle la velocidad y necesitaríamos elevarle la temperatura para aumentar la velocidad, podríamos perjudicar al sistema en el sentido que disminuir la eficiencia. Por ejemplo, el caso típico es la formación del amoníaco, que si aumento la temperatura, aumenta la velocidad, pero la reacción se ve desfavorecida con el aumento de la temperatura. Otra razón de que es importante agregar catalizadores es que en algunas reacciones el aumentar la temperatura, por ejemplo en fase gaseosa para mejorar la velocidad de reacción, puede dar lugar a que se produzcan productos indeseables. Entonces los catalizadores además son sumamente específicos, llevan la reacción hacia unos productos determinados. Fíjense, acá se muestra cómo es el mecanismo de la absorción de una manera simplificada. Vamos a verlo en la otra filmina. Es que se ve más claro los brazos. Este ejemplo es la hidrogenación de alquenos. Fíjense que la molécula queda absorbida sobre la superficie del catalizador, es como que este doble enlace de hidrógeno interactúa con la superficie del catalizador, es como que rompe y compite la interacción superficie
molécula con el doble enlace. El hidrógeno, a su vez, también se había absorbido, se había disociado. Entonces, esta sustancia está como hidrógeno atómico. Interacciona con el carbono y se forma un enlace carbono-hidrógeno. En un segundo paso, se separa el otro carbono que quedaba adherido a la superficie del absorbente y se une al otro átomo de carbono reactivo. Entonces se produce la hidrogenación de la molécula y, como es más estable termodinámicamente, se estabiliza el sistema y se desorbe y se difunde hacia la fase gaseosa. Conclusión es que la superficie genera moléculas más reactivas que quedan adheridas a la superficie y que favorecen el proceso de reacción química. Para que un catalizador sea activo, tiene que estar quimiabsorbido, porque compite la interacción superficie del catalizador con la molécula como si fuese un verdadero enlace. Por eso hablamos de que tienen que ser de quimiabsorción. Recuerden que son interacciones entre superficie y molécula fuertes y de corto alcance. Pero es todo un equilibrio. Tiene que ser una absorción fuerte, pero no demasiado fuerte, para que después pueda romperse esa unión superficie-enlace, para que pueda disolverse el producto de la reacción. Si la reacción es demasiado fuerte, decimos que la actividad del catalizador decae y queda inhibido el catalizador. Esos catalizadores inhibidores se usan mucho en la industria química. Por ejemplo, si quiero que un alquino pase a ser un alqueno, pero no un alcano. Entonces se utilizan mucho estas mezclas de catalizadores inhibidores. Los catalizadores metálicos más activos son los situados en el medio, en el bloque D de la tabla periódica. Otra cosa que es importante es la selectividad del catalizador. Esto de que habíamos hablado de que es mejor que aumentar la temperatura porque es bien selectiva la acción del catalizador. Por ejemplo, el alcohol se transforma en aldehído más hidrógeno en metales del grupo del platino como catalizador. Sin embargo, cuando tiene como catalizador alúmina, se deshidrata y forma eteno más agua. A esto nos referimos con la selectividad del catalizador. Acá hay un ejemplo de un catalizador de zeolita. Son microporosos y son estructuras son de tipo aluminio, oxígeno, silicio, que forman anillos con cavidades internas donde quedan retenidas moléculas pequeñas o iones. Este tipo de catalizadores tienen altísimas superficies por gramo. Fíjense que tenemos del orden de 100 a 500 metros cuadrados por gramo. La eficiencia del catalizador aumenta mientras aumenta la superficie interna del catalizador. Bueno, las etapas de las reacciones de superficie son las siguientes para que se produzca la reacción sobre la superficie. Tiene que haber una difusión de los reactivos hacia la superficie, tiene que haber una absorción de los reactivos en la superficie, tienen que reaccionar los reactivos en la superficie del catalizador, tienen que disolverse los productos y tienen que difundirse los productos desde la superficie hacia el seno de la fase fluida.
Cualquiera de estos procesos puede ser lentos y en consecuencia que determine la velocidad de reacción. En las reacciones gaseosas, y si los catalizadores están bien diseñados, los pasos 1 y 5 suelen ser muy rápidos y raramente determinan la velocidad de la reacción. Sin embargo, si la reacción ocurre en fase líquida y la reacción es muy rápida, puede estar determinada la velocidad de la reacción por la difusión del reactivo hacia la superficie del catalizador. Entonces, en este caso, la difusión puede llegar a ser controlante. En el caso de que la difusión sea controlante, se va a producir siempre un gradiente de concentración entre la concentración en el volumen de la sustancia C y la concentración C1 en la superficie del catalizador. La C1 va a tender a desaparecer, es un reactivo que está reaccionando en la superficie del catalizador. Entonces se forma un gradiente de concentración, C menos C1. Y cuando se forma un gradiente de concentración, hay una difusión espontánea del reactivo desde la fase del seno de la fase fluida hacia donde hay menor concentración. Esa velocidad de difusión se mide en mol sobre segundo sobre metro cuadrado y es igual a menos el coeficiente de difusividad, que tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo, por la diferencia de concentraciones, que tienen unidades de mol sobre metro cúbico, y dividido el espesor de la capa límite. Esto es suponer que toda la resistencia a la difusión está en una delgada película pegada a la superficie del sólido. Esa capa es la que se suele llamar capa de difusión de Nernst. Si hay una agitación vigorosa, esa capa puede disminuir y aumentar la velocidad de difusión. Bueno, vamos a tratar de interpretar los mecanismos de la catálisis heterogénea. Estas son para tratar de obtener una ecuación cinética. Vamos a hacer el caso más simple, en que una molécula se descompone en un producto. Los pasos determinantes en este caso van a ser la absorción y la descomposición. Vamos a tener en cuenta que la difusión no es determinante en este tipo de catálisis. Entonces, interpretamos la catálisis como una serie de etapas elementales. En una primera etapa elemental, el reactivo A, que está en la fase en la superficie, se reacciona con un sitio libre de la superficie y queda absorbido en la misma. Esto sería con una absorción de tipo química, y K1 es la constante de velocidad de absorción. Ese reactivo absorbido sobre la superficie puede seguir dos caminos, o bien puede ocurrir la desorción, que se separe de la superficie y vuelve a quedar como reactivo sin reaccionar, es decir, el reactivo absorbido se puede descomponer en A, el sitio libre, en la superficie, o puede reaccionar en la superficie del catalizador y generar los productos. Tenemos las tres constantes de velocidad. Vamos a buscar el mecanismo de la reacción. Cuando intentamos buscar un mecanismo de una reacción que ocurre como una secuencia de etapas elementales, aplicamos algunas reglas. Primero, si el componente I
forma parte de más de una reacción elemental, la reacción neta de cambio global es igual a la suma de las velocidades de cambio en el que ese componente participa en las reacciones elementales. Después vamos a hacer la aproximación al estado estacionario. Decir que como los productos intermedios de la reacción se encuentran presentes en pequeñas cantidades, sus velocidades también se consideran cero sin error apreciable. Esa es una aproximación que se utiliza muchísimo en la búsqueda de los mecanismos de las reacciones químicas. Bueno, lo que estamos buscando es la velocidad con que A absorbido se descomponga en los productos. Esta es la velocidad que estamos buscando. La velocidad de reacción B por metro cuadrado de superficie y K es la velocidad de descomposición de A. Y la composición de absorbido es en mol por metro cuadrado. Si vamos a considerar que C sub S es la concentración total de sitios disponibles en la superficie por metro cuadrado, y tita, si recuerdan cuando vieron absorción de Landmuir, es la fracción de sitios cubiertas por A, entonces la concentración de A absorbido en la superficie es igual a la concentración de sitios totales por tita. Y la concentración total de sitios por 1 menos tita representa la concentración de sitios libres en la superficie. En consecuencia, se puede expresar la velocidad de reacción como velocidad que es igual a K por, en vez de ser concentración de absorbido, es la concentración de sitios totales por el grado de recubrimiento. Lo que vamos a hacer ahora es obtener el grado de recubrimiento. Para ello vamos a hacer esto que habíamos dicho antes, de considerar condición de estado estacionario a la velocidad de formación de AS. Entonces, la concentración de AS y la derivada de la concentración respecto del tiempo se puede expresar como que es igual a K1, la constante de absorción, por la concentración de A global, por la concentración de sitios libres. Lo puse de esta manera para que interpreten que puede estar o como producto o como reactivo. Cuando A absorbido, digamos que se desorbía, la ecuación de velocidad tenía la forma diferencial CAS respecto del tiempo es igual a menos K de desorción por la concentración de absorbido. Y la descomposición de A en productos era igual a menos K2 por la concentración de AS, que también era negativo porque CAS aparecía como reactivo. Entonces, si aplicamos que el concepto que la velocidad de reacción total de AS es igual a la suma de las etapas elementales, me queda esta expresión que tenemos acá. Además, despejamos y sabemos que la concentración de absorbido es igual a la concentración de sitios total multiplicados por el grado de recubrimiento. Y la concentración total de sitios libres es igual a la concentración total de sitios por 1 menos el grado de recubrimiento. Entonces, reemplazamos en función del grado de recubrimiento y recuerden que la concentración de CAS es indetectable, es un producto intermedio de la reacción. Entonces aproximamos al estado estacionario. Decimos que si la concentración es muy pequeña, su derivada también es muy pequeña. Entonces igualamos esta expresión a 0.
igualamos a 0 la expresión, y luego hacemos operaciones algebraicas para despejar el grado de recubrimiento. Ahí fíjense que el grado de recubrimiento queda en función de la concentración global de A y constantes que son la de adsorción, la de deserción y la constante de descomposición. Vamos a sustituir el valor de θ en la ecuación de velocidad. Sustituimos el valor de θ y nos queda que la velocidad es igual a K2 por K1 por la concentración de sitios total por la concentración de A global sobre K1 por la concentración de A global más K-1 más K2. Para hacer más simple el análisis cinético, vamos a usar el concepto de casos límites. El caso límite 1 sería que la velocidad de descomposición es muy grande en comparación con las velocidades de absorción y desorción. En este caso, de la fórmula completa, decimos que K2 es mucho mayor que K1 por CA más K-1. Entonces, el denominador lo reemplazamos directamente por K2. Entonces se simplifica y queda que la velocidad es igual a K1 por la concentración total de sitios por CA. ¿Qué es la velocidad de absorción? Estamos diciendo que la velocidad es de orden 1 respecto de la concentración. Y físicamente representa que cada molécula que se absorbe sobre la superficie se descompone de inmediato. Y la etapa controlante es la velocidad de absorción. Es lo que habíamos dicho, que las reacciones de primer orden respecto de A, y siempre θ es mucho menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se absorbe rápidamente se descompone y nunca hay un grado de recubrimiento muy elevado. Esta situación se observa en la descomposición del óxido nitroso en oro y del yoduro de hidrógeno en platino. El caso 2 es que la velocidad de descomposición sea muy pequeña en comparación con las velocidades de absorción y desorción. Es decir, en vez de ser mayor, es menor K2 que K1 por CA más K-1. Volvemos a θ. Entonces, en la expresión global de θ, vemos que K2 prácticamente que desaparece por ser mucho menor. Me queda la expresión esta, que no es otra cosa que la isoterma de Landmuir, porque después dividimos por K-1 y me queda que K es la constante de equilibrio de absorción. Me queda que θ es igual a la constante de equilibrio por la concentración de A sobre la constante de equilibrio por la concentración de A más 1. Reemplazando en la velocidad de descomposición, me queda que la velocidad es igual a la constante de descomposición por la constante de equilibrio de absorción por la concentración de sitios totales por la concentración de A sobre la constante de equilibrio por CA más 1. Así queda expresada la velocidad de la reacción. En este caso, el recubrimiento superficial y la velocidad dependen de la concentración de A. Analizaremos en el caso de que hayan bajas concentraciones de A y elevadas concentraciones de A. En el caso de que hayan bajas concentraciones de A, esta expresión es mucho menor que 1. La concentración de A tiende a ser 0. Entonces, esto desaparece y me queda que θ es igual a la constante de equilibrio por la concentración de A. Y la velocidad, que es igual a la constante de descomposición por la constante de equilibrio por la concentración de A. Me está diciendo que a bajas concentraciones de A, la velocidad de reacción
es de orden 1 respecto de A. Y también me dice que a elevadas concentraciones de A, la velocidad se hace independiente de la concentración de A. Esto físicamente quiere decir que a elevadas concentraciones de A, θ tiende a 1, entonces por más que se aumente la concentración de A, no se ve reflejada en un aumento de la velocidad de la reacción. Entonces, para bajas concentraciones de A, la reacción es de orden 1, y para elevadas concentraciones de A, la reacción es de orden 0. Este es un comportamiento típico de estas catálisis heterogéneas y cumplen con este mecanismo, por ejemplo, la descomposición del yoduro de hidrógeno en oro y de amoníaco en molibdeno. Este ejemplo práctico es lo que tienen en el práctico de aula, y esto es sacado del libro Atkins, así que pueden corroborarlo, pueden leer el libro para verificarlo. Y dice que la descomposición de la fosfina sobre tungsteno es de primer orden a bajas presiones y orden 0 a altas presiones. A partir de esas observaciones, plantea una ley de velocidad suponiendo un mecanismo de absorción según ese termo de Langmuir. Con los datos que tienen, en que es de orden 1 a bajas presiones de fosfina y orden 0 a altas presiones de fosfina, y suponemos que cumple con isoterma de Langmuir, entonces estamos diciendo que tenemos el caso límite 2 de lo visto recién, es decir, que la velocidad de descomposición es muy pequeña comparada con la velocidad de absorción. Entonces, la velocidad es proporcional al recubrimiento superficial θ y está dado θ por la isoterma de Langmuir. De manera simplificada respecto a la que habíamos visto antes, es que K ya es la constante de velocidad y K por P, K es la constante de equilibrio, P en este caso representaría la presión de la fosfina, dividido 1 más K por P. Y acá tenemos demostrado lo que habíamos dicho recién, que si la presión de la fosfina es baja, queda la velocidad global de reacción de primer orden respecto de la presión. Es decir, que cuando K por P es menor que 1, la reacción es de orden 1. Si aumenta la presión de la fosfina, decimos que la velocidad se hace igual a una constante y es de orden 0 respecto a la presión. Es decir, que no se ve alterada por el aumento de la presión. Esto es lo que estamos representando. Bueno, este mecanismo ya es más complejo para demostrarlo. Significa que dos moléculas absorbidas sobre una superficie reaccionan entre sí y generan un producto. Tenemos que la velocidad es igual a una constante de velocidad por los grados de recubrimiento de A y de B, siendo PA y PB las presiones parciales de A y de B. Si decimos que A y B siguen isotermas de Langmuir, la velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad de reacción química por la constante de absorción de equilibrio, la constante de equilibrio de absorción de A por la constante de equilibrio de absorción de B por la presión parcial de A por la presión parcial de B sobre 1 más K por la K por P sub A más KB por P sub B elevado al cuadrado, siendo P sub A y P sub B las presiones parciales de A y de B. Este tipo de mecanismos indican que la velocidad no sigue con la ley de Arrhenius de la temperatura. Si nosotros una reacción química gaseosa se ve aumentada exponencialmente con la temperatura, cumpliendo la ley de Arrhenius, en este caso vemos que no cumple con esa expresión. Esto indica que
claramente que hay otro factor, que en este caso sería, por ejemplo, la absorción. Fíjense que en la constante, en la ley de velocidad, está incluida la constante de absorción de los dos reactivos. Y las absorciones suelen verse desfavorecidas con el aumento de la temperatura. Esto indica claramente que la reacción no cumple con la ley de Reynolds. Un ejemplo práctico es la oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono, catalizada por diversos metales de transición como platino y paladio. Los estudios cinéticos concluyeron que la velocidad es proporcional a la presión del oxígeno e inversamente proporcional a la presión del monóxido de carbono, lo que sugiere que el oxígeno está débilmente absorbido y que el monóxido de carbono fuertemente absorbido y que se puede aplicar el mecanismo LH. Plantear la ecuación química correspondiente, la ecuación de velocidad completa y la resultante de los estudios experimentales. Bueno, esta reacción es sumamente importante y es la que utilizan los vehículos en los convertidores catalíticos. Los gases de la combustión suelen tener monóxido de carbono, uno de los contaminantes, que tienen que ser convertidos a dióxido de carbono en un convertidor catalítico con un catalizador. Esta imagen la saqué del libro Witten. Vemos el mecanismo LH. Decimos que la velocidad es igual a la constante, por la constante de equilibrio de absorción del monóxido, por la constante de equilibrio del oxígeno, por la presión parcial del monóxido, por la presión parcial del oxígeno, dividido 1 más la constante de equilibrio del monóxido, por la presión parcial del monóxido, más la constante de equilibrio del oxígeno, por la presión parcial del oxígeno elevado al cuadrado. Esto que experimentalmente se determina que la velocidad es proporcional a la presión parcial del oxígeno, se puede justificar como que el oxígeno se absorbe débilmente en la superficie del catalizador. Entonces, la constante de absorción del monóxido es mucho mayor que la constante de absorción del oxígeno. Entonces, la expresión del denominador es reemplazada por esta expresión. Es como que esto desaparece y esto también desaparece. Y queda K de equilibrio del monóxido por la presión parcial del monóxido elevado al cuadrado. Se simplifica esto con esto y me queda que la velocidad es igual a una constante de velocidad por la constante de absorción del oxígeno por la presión parcial del oxígeno sobre la constante de absorción del monóxido por la presión parcial del monóxido. Esto es lo que experimentalmente ocurre, que la velocidad es directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno e inversamente proporcional a la presión parcial del monóxido. Fíjense que ahí el monóxido de carbono actúa como un inhibidor frente al catalizador. Esto indica que el catalizador no trabaja de todo bien porque se absorbe fuertemente el monóxido con el catalizador. Esto se mejora trabajando a una temperatura óptima en que la absorción es la absorción justa, no es ni demasiado baja ni demasiado elevada la absorción del monóxido, y usando catalizadores adecuados. Eso sería lo que decíamos la inhibición de los catalizadores. Bueno, y lo último que vamos a ver, antes de ver algunas aplicaciones, es el envenenamiento de los catalizadores. Ocurre que algunas impurezas inhiben completamente a los catalizadores. Las cantidades de impurezas que inhiben a los catalizadores
son menor que la cantidad requerida para formar una monocapa, es decir, para que la superficie del catalizador quede inactiva. Esto induce a pensar de que no todos los sitios de la superficie son igualmente reactivos. Hay algunas zonas algunos puntos que son más reactivos que otros. Y eso se llaman centros activos y es donde ocurren las reacciones químicas, donde tienden a ocurrir. Si nosotros vemos en escala atómica la superficie de un catalizador, vemos que hay grietas, hay escalones, hay valles, hay colinas. Entonces, los sitios activos ocurren en alguna grieta, en algún escalón, y es donde tiende a ocurrir generalmente la reacción química. Entonces, si el veneno inhibe esas zonas reactivas, inhibe completamente el catalizador. Esto se llama la teoría de los centros activos. Bueno, esto es solamente una pequeña parte de lo que es la catálisis heterogénea, y tengamos en cuenta que acá no hemos analizado la difusión en los poros del catalizador, que es un tema complejo y que no lo podemos abarcar matemáticamente. Solamente interesa estos casos muy simplificados de la catálisis. Bueno, y es muy importante la catálisis en la industria química. Por ejemplo, en nuestro país, que se comercializa tanto la soja, una característica de los aceites de soja es que se trata de hidrogenar para que sea más fácil su transporte, en vez de estar como líquidos, que estén como sólidos, y por ejemplo también para retardar la oxidación de esos aceites. Entonces es muy utilizada la hidrogenación en este caso. Los cracking catalíticos para producir combustibles con mayor octanaje, las zeolitas para producir hidrocarburos. Es decir, se ve claramente la importancia de la catálisis heterogénea en todo lo que es la industria de la petroquímica. Bueno, esta sería la primera parte y seguiremos con la segunda parte, que es la catálisis, que es las reacciones heterogéneas no catalizadas.